Bueno, buenas a todos de nuevo. Ahora vamos a hablar de digestión y absorción. Eh, en este caso vamos a hablar, bueno, de todo lo que explicamos previamente tuvo su razón, porque ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se digieren y se absorben los distintos alimentos. Fíjense, entonces, que a nivel, cómo es la digestión y absorción a nivel de de las distintas partes que componían el aparato digestivo. Con respecto a la absorción, yo les había dicho que si bien hay algo de absorción de vitaminas a través de la boca, que no lo tengan en cuenta, porque no lo vamos a estudiar bien. Em, y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Entonces, los alimentos básicamente los podemos dividir, hay de tres tipos: los carbohidratos o hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Cada uno tiene formas digamos como los polisacáridos, que son unidades repetidas de un mismo monómero. En el caso del hidrato de carbono, el polisacárido sería el almidón y cada vez que se va disgregando llega a su monómero, que es la glucosa. Las proteínas es lo mismo, son las unidades, digamos, o las unidades mínimas, digamos, serían los aminoácidos, y con respecto a los lípidos serían los ácidos grasos. Enzimas digestivas hay a lo largo de todo el aparato digestivo. Fíjense que en la boca ya tenemos de dos tipos, amilasa y lipasa. La amilasa va entonces a digerir al almidón, no de manera completa, ¿sí? Eso es importantísimo, es pregunta de final, siempre ahí en esa cuestión fallan un poco. Con respecto a la lipasa, va a digerir lípidos. Las pepsinas van a digerir, es una proteasa, tiene que ver con la parte de las proteínas. Y con respecto a las proteasas, tenemos de tres tipos. Y bueno, digamos que más o menos el nombre en la pared intestinal, en las microvellosidades del aparato digestivo a nivel del intestino delgado, tenemos disacaridasas, como en este caso, y proteasas, como estos ejemplos. Fíjense que el nombre ya les está diciendo el tipo de sustancia que va a digerir, así que en eso tengan cuidado, ¿sí? Los hidratos de carbono, con respecto a los hidratos de carbono, están presentes que están en la dieta, son y polisacáridos. Estos son algunos de los ejemplos. Con respecto al almidón, es una mezcla de polisacáridos que pueden ser lineales o ramificados. Entonces, en este caso, la amilasa, que está presente en la saliva a nivel pancreático, van a romper los enlaces internos del almidón, pero no los externos. Entonces vamos a tener, em, digamos, dímeros o trímeros que se llaman maltosa o maltotriosa, ¿sí? Que van a ser digeridos en su totalidad a través de la amilasa pancreática. Fíjense que las amilasas no rompen los enlaces en las ramificaciones, quedan así como alfa-dextrina. Y tenemos dos tipos de amilasas, en la saliva y en la secreción pancreática. En la amilasa va a actuar con un pH óptimo de 6,7, se inactiva por el pH ácido, y nuevamente la secreción pancreática va a liberar amilasa pancreática o amilepsina, perdón, donde cataliza la misma reacción, o sea, cataliza la misma reacción que la amilasa salival, y tiene un pH óptimo un poquito más elevado, que es de 7,1. Cuando la amilasa pancreática ejerció su función, generando dímeros y trímeros, denominados maltosa y maltotriosa, estos dímeros y trímeros llegan a la luz intestinal y son digeridos por las enzimas presentes en la luz de las microvellosidades, que pueden ser sucrasas, maltasas, y de esa manera se digieren, cortando, digamos, los enlaces a este nivel y a este nivel, para generar el monómero de glucosa. Y en ese momento se lleva a cabo la absorción de los monómeros de glucosa.
Fíjense que acá hay otro tipo de enzima que es la alfa-dextrinasa o isomaltasa, que lo que va a hacer es romper el enlace la ramificación, generando una unidad de maltosa y otra de maltotriosa que va a ir por este camino, ¿no? De la digestión a través de estas disacaridasas. Y están presentes, estas enzimas forman parte de la membrana, están ancladas a la membrana celular de la microvellosidad del borde en cepillo en la luz intestinal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la sucrasa lo que va a hacer es degradar la sucrosa en su unidad de fructosa y glucosa. La lactasa hidroliza a la lactosa, que es el azúcar que está presente en la leche, en galactosa y glucosa, sus dos monómeros que la componen. Entonces, básicamente se liberan tres tipos de monosacáridos en la luz intestinal: fructosa, galactosa y glucosa. Tienen distintas maneras de atravesar la membrana celular para poder ingresar a la célula intestinal para que posteriormente vaya por torrente sanguíneo. Fíjense, en el caso de la glucosa es absorbida por un mecanismo de cotransporte con el sodio, ingresa por cotransporte a través de una proteína que es la SGLT1. Y desde la luz, eso va desde la luz intestinal hacia el interior del enterocito. Y en el enterocito va a atravesar por difusión facilitada, por un transportador denominado GLUT2 hacia la luz del intestino, hacia el torrente sanguíneo. Con la galactosa ocurre el mismo mecanismo que con la glucosa, ¿sí? Por cotransporte con el sodio y posterior difusión facilitada a través de un transportador. Pero la fructosa, sin embargo, es absorbida por difusión facilitada a través de una proteína que se llama GLUT5 y posteriormente pasa desde el enterocito hacia el torrente sanguíneo a través de dos transportadores distintos, GLUT2 y GLUT5. Entonces, la absorción de glucosa puede ser regulada por algunas hormonas. Por ejemplo, la absorción de glucosa es estimulada por algunas hormonas, principalmente la tiroides y la aldosterona, pero no depende de la insulina. Y eso lo dejo acá porque después ya vamos a seguir, en otra unidad vamos a hablar de hormonas. Pero fíjense, ¿qué es lo que pasa ante la deficiencia? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué son tan importantes estas enzimas que degradan a estos dímeros en monómeros? Por ejemplo, hay una enfermedad que se debe a la deficiencia de una enzima que es la lactasa, que degradaría en condiciones normales la lactosa en los monómeros de galactosa y de glucosa. Pero cuando esa lactasa no está presente en la luz, en el borde, en cepillo a nivel intestinal, la lactosa pasa por el aparato, el intestino delgado hacia el intestino grueso, donde hay bacterias que tienen la capacidad de fermentar la lactosa, generando meteorismo, que es gas, y digamos, estimulando el peristaltismo y se genera lo que es diarrea. Entonces, la persona que tiene deficiencia de lactasa tiene que consumir leche deslactosada, por ejemplo. Es una enfermedad que al parecer tiene digamos, varía según el origen geográfico, ¿sí? Hay, por ejemplo, los asiáticos que viven en Estados Unidos son todos intolerantes a la lactosa y fíjense cómo varía en función del origen. Por otra parte, en los alimentos hay una cantidad de fibras que no se pueden absorber porque no tenemos la capacidad de hacerlo, pero lo que tiene de bueno esas fibras es que aumenta el crecimiento bacteriano a nivel del colon, disminuye la absorción de grasas y carbohidratos y aumenta la saciedad y disminuye la ingestión, ¿sí? Pero no podemos absorberla. Pero tienen esa función, digamos. Con respecto a las proteínas, ¿cómo es la digestión y la absorción? Ustedes tienen que saber que proteínas hay en dos tipos de alimentos, los alimentos de origen animal y vegetal. ¿Sí?
La mucosa gástrica, entonces yo les había contado que secreta pepsinógeno y ácido clorhídrico, que posteriormente el pepsinógeno, ante la presencia de ese pH ácido, se va a transformar en pepsina. Entonces, ya habíamos hablado que el pepsinógeno está inactivo y se activa cuando se evidencia la presencia de un pH ácido. Entonces, la pepsina funciona en pH ácido, el pH óptimo es de 1,5 a 2,2. Entonces, ese ácido que está presente a nivel gástrico activa el pepsinógeno, desnaturaliza las proteínas, porque ustedes recuerden que químicamente una manera de desnaturalizar las proteínas es a través del medio ácido y otra sería a través del calor, no sé si lo recuerdan. Eso es de química biológica y de química orgánica 2. Entonces, ¿cuál es la función de la pepsina cuando actúa en el medio adecuado? Fíjense que a nivel gástrico, entonces las proteínas son desnaturalizadas por el ácido y atacadas por la pepsina. La pepsina, ¿qué es lo que va a hacer? Hidrolizar los péptidos en los aminoácidos aromáticos. Se va a romper las estructuras en donde haya aminoácidos aromáticos, por ejemplo, a este nivel y a este nivel. Los aminoácidos aromáticos son la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. Entonces, la pepsina hidroliza las proteínas en péptidos más cortos. Esos péptidos más cortos van a atravesar el duodeno. Y también hay otras proteasas presentes en el jugo gástrico como la gelatinasa, que licúa la gelatina, o la quimosina, que como que transforma la caseína en paracaseína, que es más fácilmente digerible. Y está muy presente en los bebés, digamos. El pH óptimo de esta enzima es el pH 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volviendo al duodeno. En el duodeno, ustedes recuerden que la presencia de iones hidronios es la señal que se le da, digamos, a las células S para secretar secretina, y esa es la señal, una de las señales para que el páncreas secrete su contenido a nivel del duodeno, ¿sí? El contenido pancreático a nivel duodenal. Entonces, cuando eso ocurre, o sea, en este caso, el pH de esta zona del duodeno aumenta por esa secreción pancreática y la pepsina es inactivada. Entonces, la función de la pepsina empieza y termina en el estómago. Entonces, el páncreas, como ya les dije, secreta bicarbonato, pero también secreta otras proteínas en formas de zimógenos, en formas inactivas, que son el quimiotripsinógeno, el tripsinógeno, procarboxidasa A, B y proelastasa. Esas enzimas a nivel pancreático, recuerden, se secretan inactivadas y cuando llegan a la luz del duodeno, debido a la secreción acompañante que aumenta a lo largo del conducto pancreático, de bicarbonato, genera que lleguen a la luz del duodeno ya activadas. Entonces, ¿qué es lo que hace? La tripsina, ¿sí?, se activa por una enteroquinasa que está cuando la tripsina, el tripsinógeno, que es liberado por el contenido pancreático, se libera en medio alcalino y está en contacto con una enzima que se llama enteroquinasa presente en la mucosa intestinal, se activa formando la tripsina, ¿sí? Entonces, la tripsina siempre se secreta junto a un inhibidor de la tripsina y esto es muy importante. Entonces, la tripsina activa al resto de las proteínas, de los zimógenos que estaban en forma inactiva y los transforman en forma activa. Entonces, tenemos el pH adecuado, que es pH alcalino, el tripsinógeno, que se activó a tripsina a través de la presencia del medio alcalino de la enteroquinasa, y la tripsina es el desencadenante para que el resto de las enzimas presentes en la secreción pancreática se transformen de su forma inactiva a su forma activa. Y cada una de esas proteínas, de esas enzimas que se activaron, actúan en distintos lugares en la cadena peptídica. Entonces la tripsina
actúa en pH óptimo alcalino y actúa sobre los aminoácidos de origen básico. La quimiotripsina sobre los aminoácidos aromáticos, la elastasa sobre los que están acá leyendo, y las carboxipeptidasas son exopeptidasas que actúan en los extremos carboxiterminales, todas con un pH óptimo alcalino o ligeramente alcalino. Entonces, fíjense, por ejemplo, qué es lo que ocurre acá. Entonces, a la mucosa intestinal, básicamente llegan aminoácidos libres y péptidos pequeños, ¿sí? Aminoácidos o péptidos. Entonces, también en la luz del cepillo, en el borde del cepillo, a nivel de las microvellosidades, hay enzimas que son las endopeptidasas y ectopeptidasas, que lo que hacen es hidrolizar a esos trímeros, si queríamos llamarlo de alguna manera, y los transforma en aminoácidos libres. Los aminoácidos, ya en su estado de monómero, digamos, el aminoácido sería un monómero, ingresa a la luz del enterocito por distintos mecanismos en función de su naturaleza química. Básicamente hay un cotransporte por distintas proteínas cotransportadoras con el sodio, excepto los aminoácidos catiónicos y estos que están acá, y posteriormente pasan al torrente sanguíneo también por cotransporte o difusión facilitada. Algunos di o tripéptidos pueden ser absorbidos acoplados a los hidroños a través de una proteína transportadora que se llama PEPT1. Y dentro del citoplasma del enterocito hay enzimas que hidrolizan los tripéptidos en aminoácidos que van a atravesar, van a llegar al torrente sanguíneo por difusión facilitada a través de una proteína. Entonces, ¿esto qué genera? Que esa pequeña cantidad de péptidos a veces se puedan absorber, pueden generar la producción de alergia, ¿no? Entonces hay gente que es alérgica a los pescados, al marisco, a los huevos, tiene que ver con este mecanismo de absorción de esos tripéptidos. Entonces, las proteínas, dice, se absorben fácilmente, ¿sí? Pero esa absorción de las proteínas es facilitada por la preparación de la comida. Calentar el alimento, cocinarlo, favorece al organismo la absorción de estas proteínas. Las proteínas se absorben los aminoácidos en realidad, y menos del 10% de las heces, llegando al intestino delgado un porcentaje menor al 10%. Las proteínas que pudieran estar presentes en las heces generalmente son de origen bacteriano, ¿bien? Pero menos del 10% no se absorbe, lo que quiere decir que el 90% restante de las proteínas se pueden absorber a través del intestino delgado. Parte de los aminoácidos que son absorbidos por los enterocitos y viajan a través del torrente sanguíneo son captados por el hígado, que es un sintetizador de proteínas, es el órgano que sintetiza proteínas y las vierte al plasma para que estas proteínas tengan otras funciones, de transportadores, de factores de coagulación, entre otros. Eso lo vamos a ver en la teoría de hígado. Entonces, continuamente los aminoácidos y las proteínas se están intercambiando, ¿sí? No es que no tienen un staff permanente en el cuerpo, sino que las proteínas van a pasar a ser aminoácidos en un proceso denominado gluconeogénesis y se van a transformar en glucosa para poder utilizarse como combustible. El alimento, por un lado, a través de los procesos de digestión y de absorción, va a transformar a los aminoácidos van a volver a pasar a proteínas y también pueden entrar al ciclo de la urea a través de un proceso de catabolismo para ser eliminados por distintas vías. ¿Cómo se absorben las vitaminas y los minerales?
La mayoría de las vitaminas son hidrosolubles, excepto la A, la D, la E y la K, que son liposolubles. Y para tener en cuenta, las vitaminas hidrosolubles se absorben por mecanismos activos acoplados a un transportador con un cotransporte con sodio o con hidronios. Depende el ácido, será con uno o con otro. A nivel del duodeno y del yeyuno. Esto que voy a decir a continuación es importante. El factor intrínseco es producido por la mucosa gástrica y es necesario, fundamental para la absorción de vitamina B12. El déficit de vitamina B12 lleva a una patología denominada anemia megaloblástica o perniciosa, en el cual hay una alteración de los hematíes que circulan por el torrente sanguíneo. Entonces, las proteínas están unidas a la vitamina B12 y la saliva que tiene el factor R o aptocorrina genera que el factor R se una a la B12 que estaba presente en las proteínas y se pueda absorber a nivel del borde en cepillo a través de una proteína que se llama cubilina. Entonces el complejo factor intrínseco vitamina B12 se une a su receptor para incorporarse al enterocito y dentro del enterocito se produce a través de un proceso de endocitosis, se produce la absorción del factor intrínseco y de la vitamina. Posteriormente, hay una proteína que está a nivel del citoplasma, del enterocito, que ingresa, que se llama transconvalamina, que se une a la vitamina B12 y a través de un proceso de exocitosis es liberada desde el borde basal, desde la parte basal del enterocito hacia el torrente sanguíneo para su utilización para la producción de hematíes. Esto es súper importante, ¿sí? Y acá un poco que tenía que ver la función de la saliva con respecto a la absorción. En la boca no hay absorción propiamente dicha, pero sí uno de los productos que se generan en la saliva o que está presente en la boca favorece la absorción de una vitamina, pero esta absorción ocurre a nivel intestinal. La aptocorrina o el factor R es una glicoproteína, entonces que lo que tiene es que protege a la vitamina B12 del ácido gástrico, porque recuerden que pasa por la zona gástrica y no se degrada, y es por la presencia de esta proteína llamada aptocorrina y que tiene esa función. El ácido fólico se absorbe a nivel duodenal, también por un transportador de folatos, cotransporte con hidronios. La vitamina C también por un cotransporte. El hierro, esto está bueno, esto es importante, tal vez lo vuelvan a ver en otra materia, calculo que hematología. El hierro en el alimento está en forma de hierro más 3. Pero en este estado más 3 no puede ser absorbido. Entonces hay una proteína que lo que genera es la reducción del hierro más 3 en hierro más 2 y en ese estado puede ingresar al enterocito para posteriormente volver a oxidarse a hierro más 3 y unirse a una proteína que es la ferritina como depósito o bien se queda así como de manera de depósito de iones hierro o bien el hierro pueda atravesar el enterocito para poder utilizarse. Con respecto a la digestión y absorción de lípidos. Los lípidos, entonces, en el alimento lo podemos encontrar de distintas maneras: triglicéridos, esteros de colesterol, fosfolípidos y vitaminas liposolubles que ya las nombré. Entonces, ¿dónde podemos o cuáles son los lugares donde hay digestión y absorción de lípidos? Bueno, las principales enzimas que digieren a los lípidos son la lipasa lingual, la lipasa gástrica y la pancreática. La lingual está secretada por unas células que están por debajo de la lengua y la gástrica es secretada por las células principales. Son importantes en los bebés, ya que la secreción pancreática está poco desarrollada, lo que es la lipasa lingual y la gástrica.
La lipasa pancreática en realidad funciona en presencia de una colipasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La lipasa se une a la colipasa y esa colipasa, ¿cómo aparece? El páncreas también secreta procolipasa que ante la presencia de tripsina, que fue previamente activada, ya lo expliqué, se activa a colipasa y de esa manera puede actuar la enzima. Entonces, la lipasa, ¿qué es lo que hace? Rompe los enlaces 1,3 de los triacilglicéridos. Entonces tenemos dos cadenas de ácido graso y un monoglicérido que, recuerden, tiene un extremo hidroxilo. Después hay otras enzimas que son secretadas por el páncreas como la fosfolipasa y la colesterol estearasa, que tiene distintos sustratos y distintos productos, digamos. En este caso la tripsina lo que hace es activar la profosfolipasa A2 y la activa a fosfolipasa A2 y esta tiene la función de degradar los fosfolípidos en fosfatidilcolina y ácidos grasos. Por otra parte, la colesterol estearasa lo que va a hacer es, digamos, escindir a este nivel cortando, digamos, el éster de colesterol en el ácido graso y el colesterol. Entonces, los movimientos en el estómago y en el intestino lo que generan es la emulsión de los lípidos, ¿sí? Pero, y la lipasa lo que hace junto con la colipasa actúa sobre las superficies de esas gotas lipídicas, escindiendo a los ácidos grasos de cadena larga en ácidos grasos de cadena más corta. Pero los ácidos grasos, también esa presencia de ácidos grasos estimula la secreción pancreática a través de la liberación de colecistoquinina. La presencia de ácidos grasos pasan directamente por difusión simple, porque la membrana tiene características similares, lipofílicas, con los ácidos grasos, atraviesan la membrana por difusión simple, pasan por circulación sanguínea, y ese es el estímulo para el páncreas, como así también lo es la presencia del péptido liberador de colecistoquinina que estimula a la célula SI para la liberación de colecistoquinina, que va a estimular directamente al páncreas para la liberación de lipasa. Pero hay algunas moléculas que son poco hidrosolubles que quedan en el interior de las gotas lipídicas, como ser los monoglicéridos, los ácidos grasos de cadena corta, el colesterol y las vitaminas. Entonces ahí es donde entra en juego la presencia de una sustancia, de una solución, digamos, si quisiéramos llamarlo así, que es secretada por la vesícula biliar y es en realidad sintetizada en el hígado, pero igual sufre una transformación hasta en ese proceso y ese producto es almacenado en la vesícula biliar que contiene, entre otras cosas, unas sustancias que son sales o también llamados ácidos biliares conjugados que actúan de alguna manera como un detergente. ¿Por qué? Porque tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Entonces lo que generan es la emulsión de esas gotitas eh, liposolubles. Lo que hacen es, tienen un efecto detergente. Entonces, como tienen una parte polar y apolar, estas sales biliares en solución actúan sobre las micelas mezclándolas, entonces tienen la capacidad de liberarse los monoglicéridos, los fosfolípidos y los ácidos grasos. Fíjense acá que estas micelas, entonces, fíjense que tenemos las gotitas de ácido graso adentro que están rodeadas por una parte apolar, ¿sí? Y la parte polar está por fuera. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta acá, que es como que esas micelas, como que por fuera de esas micelas están todos los ácidos biliares y las sales biliares que en conjunto generan una sustancia que es hidrofílica, ¿no? Porque tendríamos el extremo polar y algunos que otros extremos apolares. Entonces, esas micelas transportan las moléculas lipofílicas hasta la mucosa intestinal y van a atravesar el enterocito con esa micela, ¿sí? Entonces, todos los monoglicéridos, ácidos grasos de cadena corta, van a atravesar la luz del intestino
a través de esta formación de esta micela. El déficit de la ausencia de estas sales biliares, digamos, inhiben, no sería la palabra, desfavorecen la absorción de ácidos grasos. Entonces, esos ácidos grasos son liberados a través de las heces, y ese déficit produce lo que se llama mala absorción de grasas. Entonces, hay se forma materia fecal o hay heces con, se llama esteatorrea, la presencia de grasas en las heces, y esta esteatorrea lo que genera, esta mala absorción de grasas a nivel intestinal, generan déficit de vitaminas liposolubles, pancreatitis por exceso de ácido gástrico, pérdida de peso y lesiones en la mucosa intestinal. Ahora bien, hay ácidos grasos que pueden entrar en los enterocitos por difusión facilitada, ¿sí? A través de una proteína transportadora de ácidos grasos, y también parte pasan por difusión simple. Eso va a depender del largo de la cadena carbonada. El colesterol entra en el enterocito por difusión facilitada y también una parte es transportado de vuelta. Sin embargo, una parte es transportada de vuelta por la luz intestinal, ¿sí? Entra por una proteína y una pequeña partecita sale por otra proteína. Los lípidos que no están esterificados, los lípidos esterificados, los lípidos ingresan al citoplasma del enterocito y son esterificados formando los triacilglicéridos que, junto con el colesterol que ingresó también por difusión simple, van a formar entre los triglicéridos y los ésteres de colesterol lo que se denominan los kilomicrones. ¿Sí? Esos kilomicrones van a ser liberados por los enterocitos y van a ser captados a través del sistema linfático para su transporte. Y por otra parte, los ácidos grasos van a atravesar por difusión simple, van a llegar a los capilares sanguíneos para ser llevados hacia el hígado. Los kilomicrones, entonces, que son transportados por el conducto linfático, son vertidos en la circulación sanguínea a través de la vena subclavia. Y sí, voy a seguir, que esto es lo último, y vamos a hablar de intestino grueso. ¿Cuál es la función del intestino grueso en todo esto? Y es principalmente la absorción de agua. Bien, es la absorción de agua. Acá está un poco cómo es la inervación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? En la válvula iliocecal, o sea, en el lugar donde deja de ser intestino delgado y se transforma en intestino grueso, hay una válvula que se llama válvula iliocecal, que es una válvula que se cierra mecánicamente por la presión en el colon. El contenido que llega al intestino grueso puede permanecer determinado tiempo en el mismo, ¿sí? Y esta es la cantidad de horas o de horas que puede permanecer en los distintos lugares del intestino grueso. Recuerden, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Esto es porque es la hora. Y fíjense que en el intestino grueso hay movimientos de mezcla y segmentación continuamente. ¿Para qué? Para poder mover el bolo fecal. Y ocasionalmente hay alguna contracción en masa para producir la defecación. En el intestino grueso hay secreción, es lo que yo me olvidé de ponerle en el video anterior. Lo que más se secreta en el intestino grueso es moco. ¿Por qué? Porque tiene como una función protectora y lubricante, principalmente a nivel del colon. Bien, fíjense el espesor del moco respecto de todo el intestino, de todo el aparato digestivo. Fíjense
cómo es la secreción de moco y a nivel del colon cómo aumenta. Como les dije, el moco tiene una función protectora mecánica, tiene una función protectora microbiológica, porque todas las bacterias que pudieran llegar a estar presentes en este bolo, en esta bolo fecal, ¿sí? No pueden atravesar o ingresar a la capa más estéril del aparato digestivo. Fíjense que hay una capa externa, que es la capa mucosa, y después hay una capa interna que es estéril, en la cual el tejido linfoide secreta inmunoglobulinas, principalmente inmunoglobulina A, que ya vamos a ir a ese bloque, y bicarbonato. Entonces es un mecanismo protector contra las bacterias que puedan estar ingresando por el alimento. En el colon se produce al mismo tiempo secreción y absorción de agua, principalmente absorción y poca secreción de agua y electrolitos. Entonces, principalmente predomina la absorción. En condiciones normales se reabsorbe casi todo el agua y los electrolitos presentes en las heces, ¿bien? Fíjense que acá termina el intestino delgado, pasa al intestino grueso y se va absorbiendo cloruro, sodio, agua. Y se excreta hacia la luz del intestino bicarbonato y potasio. Ese bicarbonato se va a transformar en dióxido de carbono, que son los gases. Y se sigue eliminando agua, sodio, cloruros, y en este caso también se va a liberar en esta zona potasio. El contenido de las heces tiene fibra indigerible, como la celulosa, materiales inorgánicos, células intestinales descamadas y bacterias. Gran cantidad de bacterias. De hecho, es tan importante la flora bacteriana que, ¿por qué? Porque pueden producir vitamina K, pueden producir derivados de aminoácidos, metabolitos de algunas sales, ácidos grasos de cadena corta. Y está muy interesante el estudio de la flora intestinal ahora porque han descubierto que hay una correlación con la aparición de algunas enfermedades. Ahí les dejo un cuadrito con la relación que hay entre algunas enfermedades y la ausencia, la disminución de la concentración de algunas bacterias y el aumento de otros géneros principalmente. Bueno, también hay bacterias que son bacterias que producen toxinas, que son patógenas para el hombre y que producen toxinas que estimulan el AMP cíclico o el GMP cíclico y que en definitiva lo que generan es la liberación masiva de electrolitos hacia la luz del intestino, por ende aumenta la osmolaridad de la luz intestinal y el agua va a salir tratando de compensar esa osmolaridad y el paciente comienza a tener una deshidratación. Entonces, hay deshidratación, hay hipopotasemia, porque fíjense que esos mecanismos de alteración de estas toxinas coléricas generan todo este desequilibrio, favoreciendo la salida masiva de iones y agua. Entonces, hay deshidratación, hipopotasemia y acidosis. Esto es un poco de definiciones que tal vez podamos llegar a hablar a lo largo de la cursada. Diarrea es el aumento de la frecuencia o la disminución de la consistencia de las heces. El estreñimiento es cuando uno no puede defecar por más de 3 días seguidos. La frecuencia normal es entre 3 veces al día y 3 veces por semana. Yo creo que una vez al día sería lo ideal, a la mañana. Y este es el proceso de defecación, que no lo voy a contar porque todavía en realidad no me parece tan importante para todo lo otro que tienen que estudiar. Sí lo voy a pasar rápido. Y bueno, esto así termina fisiología del aparato digestivo. Ahora vamos a continuar con el video de fisiología hepática, que es
tan o más importante que lo que acabo de nombrar. Fíjense, este médico, Paracelsus, que habla de cómo es la transformación, ¿no? Que habla que hay un alquimista adentro nuestro que puede separar lo especial, lo esencial de lo que no lo es y eso poder desecharlo. O sea, ya hace muchos años ya admiraban esa capacidad del cuerpo de seleccionar lo que es útil y desechar lo que no lo es. Así que bueno, hagan su aporte al aprendizaje colectivo y bueno, gracias por escucharme. Nos vemos en el otro video.